El espantoso descubrimiento en las montañas de Nevada conmovió a toda la comunidad. El niño fue visto por última vez hace un par de días, mientras jugaba con su abuelo en un parque infantil. Está abierto en la página 69. El cuerpo, hallado en un cementerio de automóviles a las 8:45 am, presenta signos extremos de violencia. Ha sido desmembrado y le han arrancado el corazón. Debe ser cosa de las hienas, dice el ayudante del sheriff. Vana es la esperanza que conmueve los corazones más sencillos. Rechazar la monstruosidad del hombre no es sino un mecanismo de defensa. Yo soy el jinete nocturno. Son muchos los que comparten la dicha de un mismo destino. Sus nombres aterrorizan a nuestros niños como las brujas de los viejos cuentos infantiles. Volkov, Breme, Rojas, Park Jong-sun. Pronunciar sus nombres en voz alta produce escalofríos. Apagar la luz, sentir el peso de las sábanas como un abrazo de plomo. Un miedo atroz reprime todo movimiento. A pesar de ello, el niño no puede evitar mirar debajo de su cama. Dice la leyenda que si los llamas en voz alta, vendrán y devorarán tu sombra. Las extremidades eran el elemento nutritivo más apreciado entre los guerreros. Para los sacerdotes estaban reservados los corazones, que se imaginaban comunidades vivas que transmitían el alma. Bajo ningún concepto la sangre era bebida, eso ya era tarea de los dioses.